Bien, familia, ya estamos nuevamente aquí listos para estar transmitiendo la palabra de Dios, para estarla estudiando, para estarla predicando, para estarla aprendiendo. Y yo les voy a pedir de favor que pongan mucha atención. Ya sabes, nosotros predicamos capítulo tras capítulo, versículo tras versículo. Y es un honor hablar de la palabra de Dios. Y espero que tú también así sientas que es un privilegio que tú puedas escucharla, porque la voz de Dios es la voz de la sabiduría, y ya sabes que nosotros predicamos lo que está escrito, no de nuestro ronco pecho. Ahora, familia, déjame decirte una cosa. Estamos predicando todo lo que es la serie de Lucas, y ya hemos llegado al capítulo 19 y vamos a iniciar a partir del versículo número 1 al versículo número 10. Y vamos a hablar de un tema que es de gran importancia para la vida del cristiano, pero aún todavía más importante para la vida de aquel que no ha venido a Jesucristo. Y mucha gente no sabe cómo es la salvación, cómo se adquiere, cuándo, cómo, por qué. Pero Jesús, que es bueno, en esta ocasión nos va a estar hablando sobre cómo podemos adquirir la salvación. Y vamos a ver también el deseo que hay en las personas, pero que en ocasiones no se dan cuenta de la necesidad que tienen, o en ocasiones se dan cuenta de la necesidad que tienen, pero no tienen la fuerza para llegar a Jesús, y mucho menos para alcanzar la salvación. Así que yo te voy a pedir de favor a que estés atento a la palabra de Dios. Amén. Ok, familia, yo les voy a pedir de favor entonces que vamos a dar lectura de los versículos del 1 al 10. Amén. Dice la palabra de Dios, verso 1: habiendo entrado Jesús en Jericó, iban pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Oremos. Padre, aquí estamos, Señor, delante de ti, Señor, delante de tus palabras, y anhelamos, bendito Dios, que tú nos las reveles, que tú nos hables tu verdad, Señor, que está escrita y que nosotros queremos conocerla, Señor. Tenemos hambre y sed de ti y queremos adquirir, bendito Dios, todas estas bondades que están escritas para nuestra vida y para honra y gloria tuya, Señor. En el nombre de Jesús, bendícenos con tu santa palabra. Amén. Bien, familia. Lo primero que vemos aquí es como dice el versículo número 1, dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, había pasado por la ciudad. Y dice el verso 2: y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Y entonces vemos cómo nuestro Señor Jesús va entrando a Jericó. Pero nosotros podemos recordar en los capítulos anteriores cómo nuestro Señor Jesús decía que necesitaba ir, ¿qué? Directo, ¿hacia dónde? Hacia Jerusalén, porque allí Él sería aprehendido, ¿verdad? Y sería golpeado, maltratado, vituperado, ¿sí?, ofendido y humillado de tal manera que iba a ser irreconocible.
pero él necesitaba llegar ¿hasta dónde? Hasta la cruz, a cumplir el ministerio que su padre le había encomendado de morir en la cruz y derramar su sangre por los pecados de todos aquellos que creyeran en su nombre y alcanzaran el perdón de pecados y la salvación, una vida eterna. Entonces entra nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, a Jericó. Él podía haber llegado por cualquier otra ruta, pero él decide ir a Jericó. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios y Él es omnisciente, es decir, conoce todo y es omnipresente, está en todos lados. Y Jesús nos ama a todos. Y para Él era necesario llegar a Jericó, llevar la salvación a Jericó. ¿Y ustedes se acuerdan de Jericó, esta ciudad? Sí, ¿verdad? Es muy famosa. ¿Por qué? Porque está escrita en la palabra de Dios. Cómo nuestro Señor y Dios saca al pueblo hebreo, ¿verdad?, el yugo que padecía de parte de los egipcios y lo lleva por el desierto, ¿verdad? Y llegan a la tierra de Canaán, pero antes de entrar a ella se encuentra Jericó y esos muros que eran verdaderamente difíciles de poder derribar para llegar y poseer esa tierra de Canaán que Dios les había prometido. Esa era la tierra prometida que Dios le hizo ¿a quién? A Abraham, a Isaac y a Jacob. Y entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Le dice, ¿saben qué? No se preocupen. Ustedes den vueltas a la ciudad, a estos muros. Y en el tiempo indicado de Dios, les dice, ustedes van a gritar. Y cuando ellos gritan, ¿qué sucede? Los muros son derribados. Y entonces entra el pueblo de Dios y posee esta tierra de Canaán donde fluye la leche y la miel. Por eso conocemos esta ciudad, es muy famosa por ello. Pero fuera de esto, también Jericó era muy famosa ya en la época de nuestro Señor Jesucristo. Y era famosa porque era conocida como un oasis. Jericó era una ciudad donde había grandes sembradíos de flores. Pero también era una ciudad donde el clima era cálido. Y mientras el invierno era muy duro, ¿sí?, la gente allí en Jericó no padecía frío. Se cree que la temperatura más baja que se llegaba a alcanzar en la temporada de invierno eran de 16, 17 grados. Entonces era un paraíso, como dice mucha gente, ¿verdad? Y entonces Jericó era una ciudad de turismo, pero también era conocida como Jericó la perfumada, porque se perfumaba con los vientos cálidos y de todos esos sembradíos de flores. Eran tan grandes los sembradíos de flores que el Imperio Romano, ¿sí?, ese gobierno de ellos, lo que hacía era comercializar tanto el perfume de estas flores como los bálsamos. De hecho, estos últimos era un gran negocio que los romanos hacían, no solo con la nación judía, sino también con otras naciones más allá del río Jordán. Entonces, esta ciudad se prestaba ¿para qué? Al haber un gran comercio, llegaban de Galilea, ¿sí?, del norte hacia el sur y del sur hacia el norte de parte de Judea, y había un gran comercio. Y entonces, ¿quiénes entraban aquí? Los recaudadores de impuestos. El gobierno romano tenía una serie de recaudadores de impuestos que eran conocidos como publicanos. De hecho, Mateo, uno de los discípulos y apóstoles del Señor Jesús, era ¿qué?
un publicano, y el Señor Jesús lo llamó, ¿verdad? ¿Y qué hizo Mateo? Dejó ese negocio y siguió a Jesús. Y entonces, Zaqueo no solo era un publicano que recaudaba impuestos. Los recaudadores de impuestos eran escogidos. ¿De qué manera eran escogidos o seleccionados? Se hacían licitaciones. El gobierno romano hacía licitaciones, y a los mejores postores que llenaran los requisitos, a ellos se les entregaba, ¿sí?, esa encomienda de recolectar los impuestos en una región. Y estos hombres, los recaudadores de impuestos, tenían que entregar cierta cantidad de dinero o cierta cuota, ¿sí?, al gobierno romano. No podían entregar menos, pero sí les decían: si ustedes recolectan más, pues ese es business de ustedes, se quedan con ese dinero. Entonces estos recolectores, ¿sí?, de impuestos, ellos, siendo los publicanos, eran personas judías, eran de la misma raza, y ellos al tomar estos lugares, estos puestos, pasaban a ser aborrecidos por el pueblo judío, y los tomaban y les llamaban que eran unos traidores. Por lo tanto, nadie los quería. Recordemos hace 8 días cómo estaban orando allí un fariseo, y un publicano estaba allí acostado, que no quería ni levantar la cabeza, ¿verdad? Y el fariseo, cuando estaba orando, decía: gracias, Señor, porque no soy como este publicano, ¿verdad? Como este hombre. Pero el publicano, dice el Señor, que se fue en paz, se fue perdonado, ¿verdad? Tenía ya comunión con Dios, mientras que el otro era solo un hipócrita. Ahora, déjame decirte que estos publicanos se enriquecían de una manera desorbitada, y hacían unos negocios muy grandes. Ellos cobraban unos impuestos muy altos, y cuando la gente no podía pagarlos, ellos entonces les decían: no te preocupes, yo te voy a prestar para que pagues tus impuestos. Pero les cobraban unos intereses muy altos, que al final, al no poderlos pagar, entonces se quedaban con sus bienes de esas personas, sus tierras, lo que ellos tenían. Y cuando no querían pagar, los mandaban a golpear, contrataban golpeadores, y en ocasiones hasta los mataban. Por eso los publicanos eran verdaderamente aborrecidos por su pueblo. Pero Zaqueo tenía un nivel más alto, porque además era ¿qué? Era el jefe de los publicanos. Así que él estaba más arriba y era un hombre más rico todavía. Por eso lo recalca el Señor allí. Era publicano, ¿y qué? Y rico. Entonces, familia, nosotros podemos ver cómo nuestro Señor Jesús iba para Jerusalén, ¿sí? Pero Él se desvía, ¿verdad? Jesús es el Salvador del mundo, y Él entonces va hacia Jericó llevando la salvación, su salvación, tanto a Jericó, a la ciudad, a toda esa gente, porque recordemos que Él llega pero con una gran multitud. ¿Sí me entienden? Jesús iba con una gran multitud, y todos iban en dirección a Jerusalén, siguiendo a Jesús, porque además se iba a celebrar la fiesta de la Pascua. Entonces nosotros podemos, familia, ver que Zaqueo tenía grandes problemas, ¿sí? Y esos grandes problemas es que la gente lo aborrecía, y yo creo que una persona que es aborrecida por todas las demás se ha de sentir mal. Y Zaqueo, aunque tenía mucho dinero, él se sentía insatisfecho. Él llegó al momento en que dijo: esto no me satisface, no me completa, esto está mal, yo necesito algo y no sé cómo hacerle. Y quizás él había escuchado de Jesús, alguien le había hablado,
Y a lo mejor hasta le habían dicho, ¿sabes qué? Mateo, un publicano, fue llamado por Jesús y Jesús le perdonó. Y lo llamó y trabaja. Es parte de su equipo. Es uno de sus 12 discípulos principales. Y Zaqueo entonces tenía una curiosidad. Quería conocer, quería ver a Jesús, aunque fuera de lejos. ¿Sabes qué significa Zaqueo? Su nombre, tú a la primera puedes decir, no, pues Zaqueo, yo creo que de ahí viene la palabra de saqueadores, ¿no? Ese es un saqueador, ha de ser porque viene de la palabra de saqueo, ¿no? ¿Sí o no? Pero ¿sabes qué? No. Zaqueo realmente tenía unos padres que le amaban, porque cuando le pusieron su nombre significa inocente, limpio, justo, puro. Pero Zaqueo aquí era puro, pero puro ladrón. ¿Sí o no? Era un gran malhechor. Era tremendo. Entre comillas, había razón para que sus paisanos judíos tuvieran demasiado enojo con él. Pero Zaqueo tenía esa inquietud. Como mucha gente, como nosotros nos sentimos también antes de venir a Jesucristo, antes de conocerle, así se sentía Zaqueo. Porque Zaqueo era un gran pecador con respecto a que era un ladrón, un defraudador. Pero tú y yo también fuimos grandes pecadores. ¿Sí o no? Y también te llegaste a sentir mal. Algo está mal. Pero Zaqueo busca, ¿verdad? Quería ver a Jesús. Y entonces vayamos al versículo número 3 y vamos a ver cómo Jesús lleva la salvación a Jericó, pero también a la casa de Zaqueo. Dice el verso número 3 y 4, dice: procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Zaqueo decía, ¿cómo puedo ver a Jesús? Él tenía inconvenientes, era bajito de estatura, pero tenía también un gran inconveniente. La gente no lo quería, él les había hecho mucho daño. Y si él hubiera pasado por ahí, entre la multitud, para ver a Jesús, le hubiera sido muy difícil. Pero también si hubiera querido pasar entre la multitud, quizás lo hubieran reconocido. Mira, allí está el Zaqueo. Ahora es cuando, y entre la multitud, órale, un codazo, un zape, no sé, pero patearlo, sí. Además, se podían esconder entre la multitud. Podía haber leído muy mal a Zaqueo, pero terrible. Porque hasta podían haberlo tirado y lo hubieran pasado por encima de él. Lo seguía a Jesús una gran multitud. Y lo seguían porque recordemos que aquí Jesús prácticamente tenía ya 3 años de su ministerio. Él ya iba directo a la cruz. Entonces él era muy popular. Tenía mucha fama Jesús. Y Zaqueo se dio cuenta que era difícil para él alcanzar a Jesús. Así que Zaqueo se entera y dice, por acá va a pasar Jesús, ok. Voy a ponerme las pilas, y dice que fue corriendo. Y esto es raro, que fuera corriendo. ¿Por qué? Porque en el Medio Oriente los hombres no corrían. Caminaban a prisa, pero no corrían. Y entonces este hombre llega. Yo quiero suponer que a lo mejor Zaqueo dijo, no, me tengo que poner las pilas, me voy a ir antes que la gente, para que la gente no me vea.
Ya sé que va a pasar, que esta es la ruta de Jesús. Y entonces dice que subió a un árbol sicómoro. Entonces, pero si era bajito, ¿cómo es que subió a un sicómoro? Bueno, el sicómoro es un árbol, pero no es muy alto, pero sí tiene la suficiente altura para que cuando pasas no lo veas aquí luego, ¿sí? Pero tampoco es demasiado alto para que no lo pudiera escalar, como lo hacen los niños. Y a él no le importó, él subió y posiblemente hasta estaba camuflajeado, ¿verdad? Y ahí estaba esperando a que llegara Jesús, porque él no tenía de otra. Pero él quería estar con el Señor, quería verlo mínimo de lejos, ¿verdad? Y vemos a este Zaqueo buscando, ¿sí? Tener esa oportunidad de verlo, pero no sabía cómo. Solamente se trepó a un árbol y dijo, pues desde aquí me conformo con verlo. Y así yo creo que nos pasaba a muchos, que cuando sentíamos la necesidad de tener una mayor comunión con Dios, cuando tú te dabas de repente cuenta, hijo, creo que estoy haciendo mal las cosas, creo que ya no debo de drogarme, creo que ya no debo de tomar, creo que ya no debo de ser golpeador, creo que ya no debo de ser un flojo, creo que ya no debo de ser un chismoso, creo que ya no debo de ser muchas cosas. ¿Y qué es lo que hace el Señor Jesús? Él llega, ¿verdad? Y como cantamos hace rato, Él te ve, Él sabe dónde te encuentras, Él sabe qué es lo que necesitas. Y Jesús dice, yo voy a pasar por allá contigo. Y yo creo que Él así pasó con nosotros. Si no era tu hermano, tu primo, tu amigo, ya sea en la escuela, en el trabajo, con tus parientes, en una fiesta, con tus vecinos, en la tienda, en la radio, en la televisión, en las plataformas de internet. Pero alguien, de alguna manera, hizo llegar la voz de Jesús a tu vida. Y te dabas cuenta, porque la palabra de Dios siempre te confronta. Te dabas cuenta que necesitabas de Él. Pero tenías la fuerza para llegar a Él. No la tenías, te costaba mucho trabajo. A pesar de que el Espíritu de Dios desde afuera, no adentro, desde afuera, decía, órale, anímate, ve, mira, te están hablando, tú sabes que estás mal. Ahora es cuando puedes dejar de estar tomando. Entonces, no, sí quiero eso, pero te faltaba la fuerza para decidirte. En cualquier situación de pecado que pudieras estar. Y sabes una cosa, creo que podemos dar testimonio muchos de eso. Nos falta la fuerza. Pero Jesús lo sabe. Dios lo sabe. Y te envía la palabra. Te envía la palabra como una espada de doble filo. Yo puedo dar testimonio de mi vida. Cuando era un niño conocí a Jesús. Pero cuando era un adolescente me alejé del Señor. Ya no quería yo escuchar a mi abuelita. Cuando era un joven igual. Ya estaba casado y tampoco quería yo. Pero recuerdo que llegaba yo a ver a mi madre y a ver a mi abuelita. Y luego iba yo a salir. Pero ya estaba mi abuelita postada en el patio. Antes de que se vaya Joel, le voy a pedir de favor que me lea la Biblia. Y yo decía, de seguro ahorita va a querer que lea la Biblia. Y entonces trataba yo de hacerme disimulado, que según la agarraba un poco descuidada. O que ya se me hacía tarde, ¿no? Porque me estaban esperando mis cuates. Y entonces, ¡Joel! Híjole. Y la verdad yo no podía ser grosero con mi abuelita, yo la amaba mucho, fue mi segunda madre. Y ella fue quien me habló de Jesús. Así que ya me detenía y, a ver, dije, ahorita yo voy a querer que lea. ¿Qué quieres, abuelita? Por favor, léeme 2 capítulos. Hijo. ¿No puede ser uno? Ah, ya, tú. Son chiquitos.
Está bien, ahorita le echo velocidad, ¿no? Y eso hacía, de verdad. Y recuerdo en una ocasión, cómo ya iba yo, ya se me hacía tarde, mis amigos me estaban esperando y me decían, Joel. Hijo, bueno, ¿qué pasó, abuelita? Léeme la Biblia, pero nomás un capítulo, le dije. Y dice, bueno, pero cuando reviso el capítulo, era de esos que abarcan casi 5 de otros libros. Dije, híjole, no, pues ahorita voy a leer, pero me voy a brincar versículos para avanzar. No, de verdad, eso hacía. Y que, bueno, eso quise hacer. Y que empiezo a brincarme y que dice, oye, no dice así la palabra. Le estás quitando. Eso no está bien. No dice así. Entonces, ¿cómo dice? No, pues dice así eso. Bueno, y si ya te la sabes, ¿para qué quieres que te lo lea? Dice, no quiero que me lo leas a mí, quiero que lo leas para ti. ¡Wow! Eso sí me impactó. Pero aún así, hacía yo oídos sordos. Y el Señor me hablaba cuando pasaba cerca de alguna iglesia cristiana. Y cuando vine a Puebla, que el Señor me trajo para acá, el Señor es tremendo. Todos los días veía la iglesia y de ahí me hablaba el Señor, porque allí era la parada donde tenía que tomar mi pecero. Y todos los días me llamaba el Señor. Y yo me sentía mal, pero era yo reacio. Decía, ya voy a venir, Señor, ya voy a venir. Ahora sí. Y el domingo me hacía yo disimulado. Pero después de 3 años el Señor buscó la manera. Dice, tú tienes que venir acá, Joel, ¿cómo que no? Y un día llegué a mi casa después del trabajo y dice, Adán, que era un niño, dice, ahora estuvimos aprendiendo la palabra de Dios, papá. ¿Ah, sí? Y ya me dijo mi esposa que habían llegado a predicarle unos que predican que Jesús no es Dios. ¿Y sabes una cosa? Dije, no, yo tengo que enseñarles la verdad. Y así es como fuimos a la iglesia. Nuevamente el Señor te busca de muchas maneras, por todos lados. Y eso hizo contigo y también lo está haciendo contigo. Si tú no has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador, pon atención, porque Él te está buscando y solo está esperando que tú seas humilde y reconozcas que Él es Dios. Así que, entonces, vemos cómo Zaqueo estaba esperando que viniera nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Y el Señor Jesús es quien había decidido irlo a buscar. Porque fíjate lo que dice en el versículo número 5. ¿Qué dice en el verso 5? Dice, y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¡Wow! Fue Jesús quien desde un principio quería ver a Zaqueo. Por eso se desvía un poco en su trayectoria a Jerusalén. Y cuando llega, dice, Zaqueo, ven. Pero como habla Jesús, con mucho amor. Y seguramente Zaqueo dijo, ¡wow! ¿Cómo? El Señor Jesús, el Hijo de Dios, me está llamando cuando todos me rechazan, cuando todos me detestan. Él me muestra ese amor, ese mismo que demostró por ti. Y entonces quizás se acordó, ¿no?, que los únicos que le hablaban así eran su papá, su mamá. Y eso quizás. Pero Jesús le llamó con tanto amor. Le dijo, baja, aprisa, ven. ¿Ahora es cuándo, Mateo? He venido por ti. Ya te encontré. Estás allá arriba para que nadie te vea, pero yo ya te vi desde antes. Yo conocí tu necesidad y he venido a traerte la salvación. Desciende porque hoy es necesario que ¿qué? Que pose yo en tu casa.
Y esto también va para ti. Si tú no has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador, el Señor te está diciendo en esta ocasión, baja de tu pedestal. No seas orgulloso, orgullosa. Baja, ven a Él, sé humilde. Aprovecha el llamado que te está haciendo. Él también te está diciendo, como a Zaqueo, ven, baja, aprisa. Yo quiero entrar a tu casa. Yo quiero entrar a tu casa. Jesús no obligó a Zaqueo a entrar a su casa. Nosotros podemos ver Apocalipsis 3:20, cómo el Señor siempre ha sido un caballero. Apocalipsis 3:20 dice la palabra de Dios de esta manera. ¿Ya lo tienes en tu Biblia? Bueno, dice así: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Jesús está a la puerta, dice, yo estoy aquí junto a ti, frente a ti, y estoy ¿qué? Y dice, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿qué? Yo entraré a él y cenaré, ¿qué? Con él. ¿Y quién? Él conmigo. Es decir, tendremos comunión. ¿Te das cuenta? Una comunión íntima, real, personal. Y esto es lo que estaba sucediendo con Zaqueo. Jesús tocó la puerta. Ven, quiero entrar a tu casa. Y así es con nosotros. Él tocó a nuestra puerta, a la puerta de nuestro corazón. Y cuando Él tocó nosotros, ¿qué? Abrimos la puerta de nuestro corazón y Él entró a cenar con nosotros. Por eso nosotros tenemos comunión con Él. Tenemos una relación con Él. Y tú también la puedes tener. El Señor está tocando hoy a las puertas de tu corazón. Y si tú lo abres, Él va a entrar y tendrá comunión contigo como amigos. Porque así es el Señor Jesús. Es nuestro Señor y Salvador. Pero también dice que Él ya nos llamará amigos. Así que el Señor Jesús lo conocía de manera personal, ¿verdad? Aunque Zaqueo no lo conocía a Él, Jesús sí. Cuando llegó le dijo, hey Zaqueo, ¿te imaginas cómo se sintió de orgulloso que Jesús lo conociera por su nombre? Pero así es el Señor. El Señor entró a Jericó, a toda la ciudad, para llevar la salvación a todo lugar. Porque así es el Señor, Él no menosprecia ningún país. Ay, es que este es del tercer mundo. Allí también voy. Y también al primero, a cualquiera, a cualquier ciudad. Aquí a Xonacatepec. Y tampoco menosprecia a las personas. Él no menospreció ¿a quién? A Zaqueo. Él fue por él. Recordamos la semana pasada, ¿verdad? En el capítulo 18. ¿Qué fue lo que sucedió? Dice que iba el Señor Jesús, ¿verdad? Y de repente llega ¿quién? Un hombre principal. O sea, alguien que estaba bien parado, un gobernante. Ya sea que fuera un gobernante político o un gobernante del Sanedrín. Pero ese hombre tenía dinero. En Mateo nosotros lo conocemos como ¿quién? Como el joven rico. Y se acercó y le preguntó, maestro bueno, ¿qué puedo hacer para entrar al reino de Dios? Para heredar el reino de Dios. ¿Y qué le dijo Jesús? Ya conoce los mandamientos, ¿verdad? Los 5, estos que hablan del amor a tu semejante. Todos esos los hago desde que estaba yo chavo. ¿Y qué le dijo el Señor? Ok, si tú estás diciendo que amas a Dios más que a nadie y que amas a tu prójimo como a ti mismo, porque estos hablan del amor al prójimo, los mandamientos que Él les mencionó. Le dijo, vende tus cosas, tus riquezas dáselas a los pobres, y ven y sígueme. ¿Y qué dijo? ¿Qué dice la palabra? Que se puso ¿qué? Triste, ¿verdad? Y se fue. Y ahí demostró que este hombre, verdaderamente, Dios no era su primer amor, sino el dinero.
Y demostró que no amaba a sus semejantes como él decía. No los amaba como a sí mismo. Por lo tanto, decidió no seguir a Jesús. Pero, ¿qué pasa con Zaqueo? Veamos. ¿Qué es lo que hace Zaqueo? Verso número 6 dice, entonces él descendió a prisa, ¿verdad? Se baja del sicómoro a prisa. Yo no sé si hasta se aventó un brinco, ¿no? Pero la cosa es que él baja a prisa. Y dice que recibió, ¿cómo? Recibió a Jesús gozoso. Gozoso, con mucha alegría. ¿Qué más te puede traer mayor gozo que Jesús a tu vida? Nada. Porque Él te trae amor, te trae paz. Todo lo que Él te ofrece siempre es ganancia. Dice que todas las cosas buenas proceden del Padre de las luces, de Dios mismo, que provienen de lo alto. Así que, ¿qué tienes tú de bendición? Ve a tu alrededor y vas a ver cuánta bendición tienes. Toda te la ha dado Dios. Pero cuando vienes a Jesús, te da riquezas eternas, más grandes, más fabulosas, mucho más, que no tienen comparación. Así que Zaqueo lo recibe con mucho gozo. Y por eso les decía yo hace rato, que necesitamos nosotros, como creyentes en Cristo, recibir a Jesús con mucho amor y estar siempre contentos. Aunque haya dificultades, tú debes demostrar ese gozo y esa alegría, porque tienes una gran riqueza eterna, que esa no la vas a perder. Esa es tuya, te la garantiza Jesús. Él, cuando asciende a los cielos, dice que Él iba a preparar, ¿qué? Moradas. ¿Para quién? Para nosotros, los creyentes. Eso es tuyo, te lo ha dado Él, tan solo por recibirle con alegría. Dice Lucas 15:7. La palabra de Dios siempre nos ilustra, ¿verdad? Y si Zaqueo tenía mucho gozo, veamos qué es lo que sucede en los cielos. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿Te das cuenta? Cuando un pecador se arrepiente, cuando alguien recibe a Jesús como su Señor, hay fiesta en los cielos. El primero en estar contento y lleno de gozo es Dios, porque ha rescatado a uno de sus ovejas que había perdido y ahora es de Él. Y si a Él le da mucho gozo y alegría, ¿cómo debemos de estar nosotros de alegres? ¿Cómo debemos de recibir a Jesús con alegría y luego perderla? No. Debemos de mantenernos con gozo y alegría siempre, a pesar de las circunstancias tan difíciles que a veces llegamos a padecer. Pero Él quiere que tengamos alegría. Y entonces nosotros podemos ver cómo responde la gente. La multitud que le rodeaba, que iba con Jesús, que le estaban siguiendo, al darse cuenta que Jesús entra a la casa de este Zaqueo y mora ahí, empiezan ¿a qué? A murmurar, a darle vuelo a su corazón, a su mente, a imaginar cosas, sintiéndose Dios, que creen que todo lo saben y empiezan a hablar mal, no solo de Zaqueo, sino de Jesús mismo, que es Dios mismo. Y entonces ellos no tienen ese cuidado y empiezan a hablar, ¿verdad? A decir, ay, ¿por qué se fue a posar con este hombre que es ¿qué? Pecador. Entonces, ¿qué pasa?
Ellos cómo se estaban evaluando, igual que el fariseo del que vimos hace 8 días, ¿verdad? Como diciendo, gracias Dios porque yo no soy como Zaqueo. Pero estaban equivocados. Porque el hombre es el que se equivoca. Jesús jamás se equivoca. Ellos querían que Jesús tuviera misericordia de ellos, pero no querían que tuviera misericordia de Zaqueo. Y al ver ese amor y el interés de parte de Jesús por este hombre pecador, se pusieron celosos. Y en lugar de edificar, estaban murmurando en contra de la obra de Dios. Qué triste, ¿verdad? Es que los que decimos que seguimos a Jesús, luego murmuremos en contra de su obra, en contra de las decisiones de Él, cuando debiéramos de ser humildes y recordar lo que había enseñado Jesús, que antes de que juzguemos a alguien, veamos ¿qué? La viga que tenemos atravesada en nuestros ojos. Porque como cristianos, una cosa es que seamos salvos y otra cosa es que nosotros seamos intachables. No somos intachables. Aún nos resbalamos, aún caemos, aún pecamos. Pero Dios es bueno y es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, si confesamos nuestros pecados. Por lo tanto, no podemos ser murmuradores. Los seguidores de Jesús no murmuramos por las decisiones de Él. Así que, familia, entonces la salvación que Jesús da en ocasiones trae murmuraciones. Pero ¿sabes una cosa? Si tú no has venido a Jesucristo, porque a lo mejor piensas que van a murmurar en contra de ti, que no te importe, debes de venir como Zaqueo, ¿sí? Porque Jesús no hace excepción de personas. Él ama a todos, Él ama a su creación, ¿sí? Pero le interesa que ésta sea humilde y pueda reconocer que necesita de Jesús y que no hay forma de obtener salvación sino solamente por la fe en Él, en nadie más, solo en Cristo Jesús. Así que la fe entonces en Jesús, familia, trae salvación y trae amor por el prójimo. ¿Y cómo debe reaccionar y de ser entonces un seguidor de Jesús? Bueno, el versículo 8 nos dice, nos enseña. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Verso 8. Entonces, Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Te das cuenta? La acción de Zaqueo es diferente a la de aquel hombre principal, de ese joven rico. Aquel mostró que amaba más a su dinero que a Dios y a las personas. Zaqueo no. Zaqueo dice: ok, ya estuve un rato con Jesús, ya conocí cuál es su voluntad, ya sé que ahora soy una nueva criatura, ya sé que mi arrepentimiento debe de traer fruto, y ese fruto lo debe de ver Dios y lo deben de ver las personas. Cuando hay una conversión a Jesús, no solo es que te pares y hagas una declaración de fe, sino que tienes que dar testimonio de que verdaderamente te has arrepentido. Mientras tengas vida, tienes oportunidad de hacerlo. La gente no va a creer en ti si no ve una transformación en tu vida. Pero Zaqueo creyó a Jesús y ahora estaba dando testimonio. Imagínate, dice: de todo lo que tengo, la mitad se los voy a dar a los pobres, y de la otra mitad a todos aquellos que defraudé no les voy a dar lo que les quité, sino 4 veces lo que les quité.
Entonces, ¿con qué se quedaba Zaqueo? No lo sé. Pero lo que sí sé es que él recibió la salvación, y la salvación es Jesús. Y recibió a Jesús en su casa, es decir, en su ser, en su corazón. Y ya ahora había un hombre transformado, un hombre nuevo. Y esto, familia, es lo que Jesús hace en cada creyente. Y ahora tenemos que mostrar eso. ¿Cómo nos va a creer la gente de afuera que es bueno ser cristiano si nosotros no somos un buen ejemplo? Pero si la gente ve a Jesús en nuestra vida, por nuestra manera de vivir, entonces la gente puede sentir atracción por Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Debemos recordar lo que dijo Santiago, el hermano de Jesús. ¿Sabías que Jesús tuvo 2 hermanos que escribieron 2 cartas, están escritas en la Biblia? Uno es Santiago, ¿sí? Y el otro es Judas. Pero Santiago, quien fue llamado también a ser el líder de la iglesia en Jerusalén, él escribió, ¿verdad? Pero en Santiago 2:18, pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe. ¿Por qué? Por mis obras. ¡Wow! Esto es lo que dice el hermano de Jesús. ¿Cómo tenemos que mostrar nuestra fe? Por nuestra manera de vivir, por nuestra manera de ser. Antes caminaba yo atraído hacia el pecado. Ahora voy a caminar hacia la palabra de Dios, a lo que Él me dice, a lo que Él me pide. Pero yo llevo una dirección y la meta es el reino de los cielos. Así que yo camino hacia allá. Pero para eso tengo que mostrar que efectivamente, ¿qué? Tengo fe en Jesús a través de mi manera de vivir. Así que, familia, no es suficiente seguir a Cristo de corazón. Debemos mostrar un cambio de vida, un cambio de mente, un cambio de actitud. Amén. Entonces, Jesús nos da la salvación, nos trae salvación. Y la salvación se muestra también con amor al prójimo, como lo hizo Zaqueo. Amén. Y seguramente estos que estaban murmurando: que es un ladrón, que es esto, que es lo otro. Cuando él dijo que les iba a regresar cuádruple a los que había defraudado, han dicho: ¡wow! ¡Una porra para Zaqueo! ¡Alabío! ¿verdad? Sí, porque vieron a Zaqueo, ellos iban a recibir 4 veces lo que les había quitado. Y sí, merecía una porra, pero la merecía Jesús, ¿verdad? Porque Él es el que hizo la obra en Zaqueo. ¿Cuántos dicen amén? El hombre no merece la alabanza, solo Cristo, solo Dios. Amén, familia. Sigue diciendo entonces la palabra de Dios. Aquí entra Jesús, ¿verdad? En el verso 9, y dice: Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Les decía que a los publicanos los aborrecían, ¿sí? Y los aborrecían, ¿por qué? Porque ellos les hacían mucho daño. Y entonces decían: tú eres un traidor, tú no eres un judío, ¿verdad? Tú eres romano. Pero, ¿qué les dice aquí el Señor Jesús? Verdaderamente, este es hijo ¿de quién? De Abraham. ¿Por qué? Porque este hombre se arrepintió de su pecado, reconoció su pecado, se arrepintió y reacciona, ¿verdad? Y cuando nosotros hemos pecado en contra de Dios, tenemos que venir y arrepentirnos y pedirle perdón y ponernos a cuentas con Él. Y si hemos hecho daño a nuestros semejantes, entonces tenemos que ir y pedir perdón y resarcir en lo que le hemos afectado a esa persona. Si yo hablé mal de alguien, ¿sí?, de X persona, entonces yo voy a ir con esa persona. ¿Sabes qué? Que yo me equivoqué. Hablé mal de esta persona.
Yo soy quien merece ser juzgado, no esa persona. ¿Por qué? Porque cuando tú hablas mal de una persona le haces mucho daño, mucho daño. Y si es dentro de las cosas de Dios, entonces estás haciendo daño a la obra de Dios, y mucho cuidado con eso. Pero tenemos que ponernos a cuentas, tenemos que resarcir el daño que hemos hecho. Amén, familia. Entonces, vemos que el Señor Jesús dice, este es un verdadero, ¿qué? Judío. Un verdadero, ¿qué? Descendiente de Abraham. Entonces, era descendiente de Abraham por dos lados. Por el linaje, y segundo, el principal por el que tú y yo también somos, ¿sí? Hijos de Abraham. Espiritualmente somos hijos de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Por eso somos los descendientes de Abraham. No somos, fíjate bien, no somos el Israel espiritual como dicen por ahí. No, de ninguna manera. Israel sigue siendo una nación y Dios tiene todavía que estar tratando con ellos. Así que tú no eres el Israel espiritual. ¿Eres descendiente de Abraham? Sí, a través de Jesús. Pero no eres el Israel espiritual. El Israel espiritual es cuando Jesús venga a la vida de ellos, como israelitas. ¿Amén, familia? Ok. Entonces Jesús ha venido a salvar a todos. ¿A quiénes todos? A todos los que creen en Él. Y esta es la oportunidad para que tú también vengas a Jesús y seas humilde y como Zaqueo también te entregues, ¿verdad?, a Jesús, que abras las puertas de tu corazón. Entonces dice el verso 10, ¿verdad?, y explica a todos aquí, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿A qué vino Jesús? A salvar lo que se había perdido. ¿A quién? ¿Quiénes se habían perdido? Pues todos los pecadores. ¿Y quiénes son todos los pecadores? Todo el mundo era pecador. ¿Sí o no? Entonces, Jesús viene. Por eso Él vino ¿a quién? A Zaqueo, a quien era muy conocido como pecador. Y vino a Él, pero Él vino a todos los pecadores, para que ellos reconozcan su pecado, se arrepientan, y entonces puedan ser, ¿qué? Salvos. Jesús vino a rescatarnos, y vino a rescatarte a ti también. Si te pones listo, si te pones las pilas y corres rápido a ver a Jesús, entonces Él también te va a perdonar y vas a ser parte de la familia de Dios. Jesús ha venido a traer salvación. ¿A quién entonces? A todos los perdidos. Aquel que se siente como ese fariseo que vimos hace 8 días, en el capítulo 18, que acusa a los demás porque él se siente el inmaculado, el sin pecado, a él no viene Jesús. Necesita ser humilde y reconocer su pecado. Amén, familia. Entonces hemos estado viendo, familia, en todo este relato, en estos 10 versículos, cómo viene la salvación a toda la ciudad, y en especial también de manera personal, ¿con quién? Con Zaqueo. Entonces llega a toda la ciudad, pero también la salvación es personal para cada uno de los que habitaban en ese lugar, y que la multitud tenía que estar checando y ver cómo ellos podían también, ¿qué? Ser salvos, adquirir esa salvación a través de la fe en Cristo Jesús. Y podemos ver cómo nuestro Dios nos dice que se goza, ¿verdad? Y hay fiesta en el cielo, y tú y yo debemos de estar gozosos y hacer fiesta en la tierra, en tu casa, con tu familia, decirles, ¡guau, hijo! Somos más que felices porque Jesús ha venido a nuestra vida. Le abrimos las puertas de nuestra casa y Él está aquí. Él quiere que le abras las puertas de tu corazón y las puertas de tu casa, de toda tu familia. Él quiere que tú también seas salvo y que lo recibas, ¿qué? Con mucho gusto, con mucho amor, con mucha alegría, que seas grandemente feliz. Amén, familia. ¿Qué te parece si oramos? Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te damos gracias porque tú eres bueno con nosotros. Te damos gracias porque tú has traído felicidad a nuestra vida personal, pero también a la vida de nuestra familia. Te damos gracias, bendito Dios, porque también tú has entrado a esta ciudad y has traído tu santa palabra, la palabra de salvación. Tú has traído a Jesucristo el Salvador para que habite en nuestros corazones a través de tu Santo Espíritu, Señor. Gracias, Señor. Estamos verdaderamente agradecidos, Señor, porque tú no haces excepción ni de países ni de ciudades,
ni de personas, Padre hermoso, sino que tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos tengamos vida eterna. Bendito seas por siempre, oh Señor Jesús. Gracias por tu palabra escrita. Aleluya. Amén.